Yo creo que no hay nada que a nosotros nos genere tanta confianza como la evidencia que nos presentan a nosotros los sentidos. Nosotros somos personas muy sensitivas, somos personas sensoriales. Para nosotros solamente es verificable aquello que podemos ver, que podemos tocar, que podemos oír, que podemos palpar. Somos legatarios de la cultura griega, para quienes lo importante siempre era ver las cosas. Y nosotros somos de esa mentalidad. Consideramos que los sentidos son confiables y que solo lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen y lo que nuestras manos tocan, solo en eso se puede confiar. Que mientras no pase por los sentidos, nada es confiable. Pero ¿qué pasa cuando los sentidos se atrofian? ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas visuales? Cuando una persona tiene daltonismo, cuando tiene estrabismo, cuando tiene miopía, hipermetropía. Está claro que ahí ya nuestros ojos no son tan confiables. Ya no estamos seguros de lo que vemos. Lo que significa que esa confiabilidad que muchas veces tenemos en los sentidos, hay días en que es puesta a prueba y uno se pregunta, ¿será que lo que vi es verdad? Es que me pareció escuchar tal cosa. ¿Será que sí lo escuché de verdad? ¿O qué pasa cuando nosotros pasamos por ciertos lugares que sentimos olores que nos recuerdan cosas? Ustedes saben que hay olores que nos traen a la memoria muchísimas cosas. Pero no hay nada por ahí que lo genere. Y si a lo mejor es un asunto simplemente del cerebro. Cuando les hablo de esto, les quiero decir que, miren, nosotros somos gente de fe. Y la fe no es siempre sensorial. La fe no se evidencia en lo que uno ve, en lo que uno toca. La fe muchas veces lo pone a uno a caminar por sendas de oscuridad, de ceguera, pero confiando siempre en quién es quien nos dirige. Muchas personas que han perdido la visión tienen que conseguirse en principio, mientras hacen la adaptación, un lazarillo, alguien que los ayude a caminar o un perro que les adiestrado, que les indique cuál es el camino a seguir. Pero ustedes saben muy bien que confiar en otra persona cuando uno no ve no es tan fácil, porque de pronto uno cree que la otra persona le va a tomar del pelo, le va a hacer una broma, lo va a hacer meter a uno por un lugar equivocado, lo va a hacer a uno tropezar. Confiar en otro cuando uno está ciego no es tan sencillo. Pero confiar en Dios cuando uno no ve es lo más certero. Miren, no se asuste el día que usted deje de ver cosas, de sentir cosas, de experimentar cosas, pensando simplemente que porque ya dejó de sentir, Dios ya no está. Dios no siempre es tan evidente. Dios no siempre se deja ver. Es más, el Señor muchas veces nos permite a nosotros poder transitar por caminos de oscuridad a ver si somos capaces de confiar en Él o si confiamos en nuestros sentidos. Es como ponernos a prueba a ver dónde está puesta nuestra confianza. ¿En lo que vemos? Y cuando no vemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar siempre inseguros? Pensando que quien nos dirige nos va a hacer tropezar, nos va a hacer caer. ¿Y dónde está nuestra capacidad para saber decirle al Señor, yo confío en ti, yo creo en ti? Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no veo, tengo ceguera espiritual, pero yo confío en ti. Miren, el apóstol Pablo, en su proceso de conversión, vivió esa experiencia.
Pablo era un hombre de esos que yo llamaría espiritualmente clarividente. Antes de conocer a Cristo, Pablo era un hombre que conocía perfectamente las Escrituras, amaba las Escrituras, amaba a Dios, era muy celoso de su religión. Pablo era un hombre que tenía todo muy claro, así como lo decimos nosotros a veces, lo tengo todo claro. Pablo era un hombre que lo tenía todo claro. Y un día Pablo dejó de tener esa claridad y cayó en ceguera. Y hacer el tránsito de la claridad que tenía antes, pasar por la ceguera hasta la nueva clarividencia dada por Cristo, implicó en él un proceso interior que lo explica la Sagrada Escritura diciendo que después de la aparición de Cristo, cuando Pablo escuchó la voz del Señor, pero quedó ciego. Escuchó, pero quedó ciego. Cuando se trata de la pérdida de los sentidos, nosotros confiamos más en los ojos que en los oídos. Si a nosotros nos pusieran a elegir, que obviamente es una elección tonta, pero imaginémonos que tuviéramos que elegir entre perder la vista y perder el oído, yo estoy seguro que estaríamos dispuestos a sacrificar el oído antes que perder la vista. Y el Señor puso a Pablo a que perdiera la vista, pero le dejó el oído intacto. Tú antes todo lo creías ver, ahora tienes que aprender a escucharme. Y Pablo es conducido a una casa donde allí queda ciego durante por lo menos 3 días. Yo siempre me he puesto a pensar qué pasó durante esos días con Pablo. Porque Pablo había escuchado la voz de Jesús que le había dicho, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Pablo durante esos 3 días debió haber experimentado una crisis tan profunda y un discernimiento tan profundo que Pablo tuvo que estar convencido de que lo que había escuchado era verdad y que la vocación a la que estaba siendo llamado era verdad. Los días de oscuridad de Pablo fueron días de discernimiento, no fueron días de maldición. Cuando nosotros vivimos etapas de oscuridad, son etapas de discernimiento, de replanteamiento de la vida. Porque como nosotros caminamos siempre como con la evidencia de la clarividencia, que todo lo vemos, hay cosas que uno nunca se pregunta. Pero solamente cuando vienen esos periodos oscuros, ahí es donde surgen preguntas. Las preguntas más profundas de la vida provienen de los momentos más difíciles. Las grandes preguntas no vienen de los momentos de claridad, ni de los momentos de felicidad, ni de placer. Ahí uno no se pregunta nada. Ahí uno simplemente disfruta. Y cuando uno pierde la claridad en su fe, uno tiene que aprender a caminar en la confianza del Señor. Que es que yo no siento nada, que es que yo creo que Dios no me escucha. Usted está viviendo un periodo como de Pablo, de oscuridad. Siga confiando en el Señor, que Él enviará a un Ananías a su vida para que recobre la vista. Lo que no puede hacer es echarse a morir, ponerse a llorar y empezar a renegar, porque Pablo no hizo eso. Pablo simplemente entró en un proceso de mucho silencio interior. Miren, y ninguna persona llegó allá donde Pablo durante ese periodo como que a consolarlo, pobrecito de ti, quedaste ciego, ¿y ahora qué vas a hacer? Y a ponerle conversación. No. La ceguera de Pablo no fue interrumpida por la conversación necia de la gente.
A Pablo lo dejaron que viviera su proceso de discernimiento solo, para que hallara respuestas. Porque cuando llega a la vida gente inoportuna a hablar frente a situaciones difíciles, lo que hace es que empeora las cosas. Hay periodos que la gente vive que es necesario dejar que lo vivan. Uno no puede llegar a interrumpir los discernimientos interiores, porque hay preguntas que uno se hace cuyas respuestas se encuentran solamente de cara a Dios. Por eso cuando Pablo recobra la vista, que Ananías impone las manos sobre él, que se le caen esas escamas de los ojos, Pablo, así como tenía fuerza para predicar antes de ser cristiano, cuando era un judío, ahora sale con el ímpetu del Espíritu a predicar que Cristo está resucitado. Pasó a ser enemigo de Cristo para convertirse en el discípulo de Cristo. Los periodos de oscuridad, no hay que tenerle miedo a eso. Está claro que ninguno los quiere vivir. Pero cuando somos sometidos a vivirlos, hay que hacer el discernimiento. ¿Qué me quiere decir Dios en este momento de oscuridad? Como los ojos están en tinieblas, hay que agudizar el oído para saberlo escuchar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,